Y precisamente en esta reunión se garantizó que el respeto a los derechos humanos es tarea fundamental de la próxima administración. Se llevó a cabo la primera reunión de trabajo entre la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la candidata electa a la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum, para coordinar la transición de cambio de gobierno. Ambas coincidieron que la garantía y defensa de los derechos humanos no se logrará sin un trabajo en conjunto. Los principales puntos para trabajar son la violencia de género y protocolos de alerta, el debido proceso del actuar de los policías, promotores de conciliación y de paz, migración, cómo atender a las personas en situación de calle, justicia cívica y la reconstrucción de la Ciudad de México. El tema de los 6,000 millones de la reconstrucción que fueron etiquetados para varias secretarías es parte de los temas que tenemos en la Comisión de Transición con el gobierno, saber pues en qué se utilizaron, si es que se utilizaron o si no se han utilizado, en qué se pretenden utilizar, ¿no? La presidenta de la comisión informó que se han recibido 201 quejas relacionadas con la reconstrucción por el sismo del pasado 19 de septiembre, de las cuales se preparan algunas recomendaciones. Estamos en la elaboración de 2 recomendaciones que tienen que ver con omisiones de las autoridades en algunos casos. Vamos a tener una mesa específica de reconstrucción en donde vamos a empezar igual a dar los elementos que nosotros tenemos estudiados y trabajados para que en la conformación de lo que va a ser el programa que ha anunciado Claudia puedan empezar a procederse con esta alimentación de información. Al término de la conferencia, Sheinbaum informó que el encargado de la coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para la transición de gobierno será Jaime Morales. Con imágenes de Andrés Brito, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.